Enzensberger dice en uno de sus ensayos que el Apocalipsis forma parte del imaginario del Occidente. Y yo diría que las ruinas también forman parte de este imaginario. Obviamente son, digamos, ruinas ruinas sin amenaza, ruinas, si se dice en castellano, benignas, que no hacen mal. Y este viene, como sabemos, del siglo XVIII europeo, con de un lado los jardines con sus propias ruinas a la Marie Antoinette o en la arquitectura de los hermanos Adam, Hubert, no me acuerdo del nombre del otro. Y obviamente en la ruina como fantasía de Piranesi. Y entonces, en un sentido, hemos seguido con la ruina, como una inspiración poética, un lugar o un contexto de meditación, de reflexión. Y también una idea muy ambigua. De un lado, la muerte, como en el poema Ozymandias, del monumento que representa a un rey, no sé, de una otra época, y este rey era tan famosa, el rey más importante de su época, y ahora todos han olvidado, salvo el monumento de él en un desierto. Entonces, de una manera, de un lado tenemos la ruina como memento mori, y del otro lado tenemos la ruina como, no sé, un otro lugar muy agradable. En los que hicieron no sé cómo decir, el Grand Tour, el viaje de jóvenes de la aristocracia francesa y inglesa en Roma, digamos, en las ruinas del Imperio Romano en el siglo XVIII. Y un poco antes que Roma reaparezca como ciudad, digamos, importante, como ciudad interesante, era un pueblo de unos miles de personas con esas ruinas tan extraordinarias del Imperio Romano. Y también hay, digamos, la ruina como fantasía demoledora de todo. Cioran amaba citar una frase que han atribuido a Nerón, pero quién sabe, pero durante el incendio de Roma, Nerón, según Cioran,
dijo, afortunado Priamo haber visto la ruina de su propio país. Y en un sentido tenemos también esa idea de ruina como, no sé, la última expresión de una cierta fantasía nihilista. Pero también hay del otro lado, digamos, las ruinas de Sebald, las ruinas de los bombardamientos de Dresden o de Hiroshima, y también uno de iconográficamente, uno de los grandes ejemplos, los ejemplos más importantes de la ruina es Hiroshima después del en ruinas con un solo edificio que no haya sido completamente destruido. Y entonces pasamos un poco como entre dos lugares peligrosos, entre la ruina pintoresca y la ruina, bueno, la ruina como maledicción, como catástrofe. Y ahora, bueno, tenemos, creo, en este momento una otra idea de la ruina. Es una ruina, digamos, en el contexto de las grandes ciudades internacionales, New York, París y obviamente Buenos Aires, la ruina de los negocios que pasamos en todas las grandes ciudades del mundo, en calles y avenidas, con tiendas, cafés, restaurantes, etcétera, todos cerrados. Y una otra versión de la ruina, porque sabemos que probablemente una gran parte de estas ruinas, digamos, de la vida comercial o del comercio urbano, no van a reabrir, vamos a vivir con, digamos, los restos, lo que en forma no de destrucción a la Dresden, sino de tiendas cerradas, de los... y vamos, nosotros que conocían estas tiendas, estos comercios, restaurantes, etc., viviremos en el futuro con la memoria de de una otra Buenos Aires, una otra New York, una otra París, con, digamos, sí, bueno, con imágenes, con desaparecidos de un mundo desaparecido y solamente estas tiendas vacías van a existir como, digamos, la ruina de una cierta época. Y más, si hablamos de manera un poco más general, un poco más política, uno podría decir que entramos en una época de ruina. Hablamos, por ejemplo, me focalizo únicamente en términos de esta discusión sobre la Argentina. Hablan de un nivel de pobreza de 60%, creo, más o menos, en vez de
38 y algo, y sin cualquier idea de pese a los pronunciamientos del ministro de la Hacienda de cómo restablecer una economía viable. Vamos a vivir en el futuro, en los próximos años, en una economía en ruinas. Y si hablamos de la realidad del futuro, al menos al corto plazo, hablamos de la ruina económica global. Vamos haremos marcha atrás en términos latinoamericanos. Y eso es inevitable. La única cuestión, la única pregunta es, ¿podemos salir de esta economía ruinada o vamos a quedarnos allí durante mucho tiempo? Y esto obviamente no sé qué va a suceder, no tengo el futuro. Bueno, nadie sabe, pero salvo los políticos. La ruina del presente es algo parecido al apocalipsis. Y yo al menos tengo miedo entiendo perfectamente las ironías de Enzensberger y aprecio mucho su mirada fría sobre nuestras ansiedades, pero nuestras angustias. Pero creo que estamos viviendo la ruina de nuestros países y al contrario a Nerón, no disfrutamos de esto y no hay que disfrutarse de esto. La ruina se convierte en algo algo pintoresca más tarde, después de la catástrofe, después nadie hablaba de las ruinas de Dresden con aplausos, digamos, en la época, y nadie piensa que la ruina de la economía urbana del mundo, al menos de América Latina, de Europa, de América del Norte, nadie dice que es una cosa para festejar, pero entramos, sí, es un apocalipsis comercial, urbana comercial, y no vamos a ver ruinas en términos de una ciudad completamente destruida por un bombardamiento como Dresden o Nagasaki o no sé qué. Pero, por ejemplo, en Argentina, antes de la pandemia, las calles de la ciudad eran bastante arruinadas, ¿no? En términos de... había algo para un extranjero de muy interesante, la responsabilidad de cada edificio por sus metros cuadrados de calle. Y entonces depende no sé, de la riqueza del edificio, de los vecinos, de los habitantes. Ahora la ciudad no va a poder hacer mucho, entonces puedo imaginar
no hablo de una ciudad destruida, pero de una ciudad en ruinas, un poco más que metafóricamente. Veremos, es posible que, como diría seguramente Enzensberger, que mi temor sea mucho exagerado. Pero bueno, de la perspectiva del pesimista no puedo salir. Esto no, me gustaría visitar el mundo el imperio de los optimistas, pero no tengo el pasaporte, no tengo la visa para entrar. La ciudad contemporánea en ruinas es la ciudad de los comercios cerrados, de los edificios deteriorados. ¿Quiénes son los habitantes de esas ciudades? ¿Qué son los habitantes de esas ciudades? ¿Qué Bueno, pasa con muchas ellos? personas, yo creo que al menos en el corto plazo, muchas personas con dinero van a salir. Personas en Nueva York ya hemos visto que muchas personas decidieron no han vendido, no tratan de vender, y no es el momento, hay que decirlo, sus departamentos en Nueva York, pero viven por gran mayoría ah, ah, en sus casas de campo. Hablo de la gran burguesía de la ciudad. Imagino que muchos porteños de las clases ricas la gran burguesía van también a no sé a dónde, porque si todo es cerrado, no puedes ir al Colón, no puedes disfrutarte de los placeres urbanos. ¿Por qué quedarte si tienes otras posibilidades? Y también, al menos aquí, creo también en muchas partes del mundo, los despachos van a quedarse cerrados durante bastante tiempo más, o al menos van a decir a muchas personas que pueden trabajar de sus propias casas. Y entonces, ¿quién va a vivir en la ciudad? Los pobres. Y también hablando de ruinas, imagino que las personas sin techo, ya en Buenos Aires había un gran problema de las personas que no tenían departamento, donde tenían lugar para alojarse. Y ahora, imagina que hemos duplicado este número. Creo que sea más o menos la misma cosa en París o en New York o en Londres. No es un problema argentino, obviamente. Pero al menos en los Estados Unidos, si asumiendo que gane Biden, y podemos, como los europeos, más o menos imprimir una cantidad sin límites de dólares o de euros. No es la misma situación en América Latina. Al contrario, el problema de la inflación aquí y en Europa, el problema es de la deflación. Deflación. Y entonces un poco, como dicen los economistas, un poco de inflación no estaría una cosa mala, pero al contrario, en Argentina o en Brasil o en México, donde tienen inflación,
ustedes tienen inflación, que, que esta inflación suba más, sería una catástrofe, ¿no? Y entonces yo no creo que sea una tontería de hablar en términos económicos de un mundo en ruinas, con la excepción posible de Asia del Noreste, es decir, entre China, Japón, Vietnam, Eh, Singapur, bueno, eh, bueno, otro, Corea. Corea, sí. Pues, pero son más o menos excepcionales en este Ahora, sentido. en Europa, la decisión de la Unión de aportar 750 billones de euros, que es más de medio presupuesto anual de la Unión, Mm. como garantías para programas de recuperación, no puede revertir rápidamente eso y evitar la imagen de la ruina o la producción de ruina que seguramente en ciudades como Buenos Aires va a ser mucho más evidente. Bueno, a ver si los europeos sean listos a gastar el dinero necesario. Mucho depende de esto. Por ejemplo, si, si seguimos, digamos, con dos Europas, una Europa de los ricos, es decir, de los alemanes, de Dinamarca, de Holanda, de Austria, unos Austria. países, y una Europa de los pobres, es decir, España, Italia, sobre todo Grecia, para no hablar de Bulgaria, pero en Bruselas no piensen en serio que son europeos al mismo lado. La pobreza en Rumania no va a preocuparlos, pero tienen que preocuparse de Italia, por ejemplo, sobre todo de Italia, porque Italia es el país en este momento en el cual hay una oposición importante ahora al proyecto europeo. Bueno, no es la mayoría en este momento, las fuerzas de la ultraderecha han perdido un poco de influencia, pero quién sabe, Salvini es un tipo con mucho talento político. Y uno sabe, puede haber, no es imposible que regrese. Del mismo lado, uno ve con el cambio de gobierno en Francia, el gobierno no del presidente, sino en el gabinete, uh, uh, que Macron ha decidido de instalar un nuevo gobierno mucho más de derecha. Y la razón es obvia. La única amenaza para Macron en este momento es el neofascismo de Marine Le Pen. No tiene ningún problema, no hay riesgo de un regreso de la izquierda. Sí, los verdes van a tener una cierta influencia, pero la ecología, uno podría imaginar, yo podría imaginar al menos, muy fácilmente un movimiento ecologista de derecha. Existía en el pasado. Las orígenes ecologistas en los Estados Unidos son de la derecha y no de la izquierda. La época de Theodore Roosevelt. Y tiene mucho que hacer con el racismo, con fantasías biológicas y con dado que el futuro demográfico de la planeta
es mucho más africano que cualquier otra cosa. Veo fácilmente digamos, una guerra civil adentro del movimiento ecológico. Pero en este momento de esto no hablamos del corto plazo, hablamos al más próximo, al más cerca, a lo más cerca del medio plazo. Pero en términos actuales, el gobierno francés de Macron, el único riesgo es De Marine Le Pen, sin duda. Le David, Pen, que podría ganar, no es imposible. si hablamos de ruina, está bien, uno dice el comercio, las ciudades, los ricos se retiran de las ciudades, el trabajo más calificado se retira de las ciudades, o al menos de los espacios compartidos en las ciudades, y se radica en los domicilios personales, en barrios privilegiados. La imagen que no es muy estimulante, pero que no me cuesta mucho compartir, me hace preguntarte si a la ruina económica y social le acompaña una ruina, no quiero decir institucional, pero sí del andamiaje conceptual de nuestras democracias liberales occidentales. Bueno, Quiero decir, en ese paisaje de ruina, ¿qué queda de... bueno, yo creo que al mejor estamos viviendo en un mundo, no, o un mundo postdemocrático, o al menos en un mundo en el cual las instituciones democráticas son ahora muy, muy frágiles o también en ruinas. Por ejemplo, una democracia hay más o menos un consenso sobre asuntos fundamentales. Obviamente hay divisiones, hay desacuerdos muy, muy importantes, pero hay un cierto consenso sobre las preguntas fundamentales. Y no creo que existe. Creo que en Argentina ustedes hablan siempre de la grieta, pero creo que la grieta ahora es mundial, al menos en las Américas, en Europa, obviamente en el Medio Oriente. Tal vez hay un consenso en Corea del Sur. Y obviamente no hay un consenso en China, hay una dictadura, nadie sabe qué piensan de veras la gran mayoría de la población china. Se puede ser que apoyen al gobierno, pero se puede ser que, como hemos visto, acabamos de ver en Belarus, que es posible que va a lograr quedarse en poder, pero con la oposición de la gran mayoría del pueblo de este país. Yo veo yo pienso, yo creo que el modelo grieta es más cerca de nuestra realidad. Y el modelo de la grieta es finalmente un modelo o un contexto antidemocrático. Porque, y se ve obviamente en la Argentina con la idea que hay los buenos y los malos. Finalmente, el pueblo con sus virtudes evidentes y la burguesía
con sus crímenes innombrables. Y cuando uno dice del otro lado de la oposición política que representa el odio, hemos entrado en un mundo postdemocrático. Claro, Exactamente. es obvio. La misma cosa aquí en los Estados Unidos. No importa si gana Trump o Biden, 40% de la población va a pensar que el nuevo presidente sea ilegítimo. Eso es seguro. Sí, y el primer consenso de la democracia, a los que hacías referencia, el es primer la consenso es legitimidad. considerar la legitimidad del oponente. Ese es el primer consenso de la democracia. Estamos en desacuerdo, pero reconocemos que tus demandas son legítimas. Sí. Y ahora en muchos países importantes hemos pasado, bueno, hemos salido de este mundo. Es una emigración nefasta, pero lo hemos hecho. Si uno piensa de los Estados Unidos, de México, Sí. en México López Obrador habla de la oposición como habla en este momento el kirchnerismo de la oposición en Argentina. Brasil, obvio. Tengo miedo en términos de Chile en este momento. Los únicos dos países en las Américas en los cuales uno podría tener una cierta confianza es Canadá y Uruguay. Sí, Costa Rica por ahora también. Y ahora por Costa Rica tengo miedo porque la región es tan peligrosa y tan pobre, sobre todo, y con dictaduras de todos tipos, de Managua hasta Tegucigalpa, etcétera, etcétera. Y México no quiere jugar el papel tradicional en este contexto. Entonces, sí, yo creo que no es una exageración decir que en este momento vivimos las ruinas del consenso democrático. Nada es inevitable, es posible que regrese un consenso. No creo en cualquier idea de la historia como algo de inevitable. No creo que se va hacia la justicia, pero tampoco hacia la injusticia. La historia es la historia, no tiene opiniones. Es lo que hacemos en la política. Es un momento, creo yo, si uno mira al mundo y hay de los países más importantes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia. Rusia, todos son, no hay una sola democracia auténtica en este país. Son, al mejor, hay elementos democráticos que son todavía presentes. Pero y digamos que pierde Trump. Bueno, tendrías y hay muchos otros países muy importantes con también postdemocráticos, o al menos que no son en este momento democráticos.
yo diría, bueno, obvio, Vietnam, Irán, Egipto, Pakistán, Indonesia. Estamos hablando, los defensores de los derechos humanos dicen que hay menos golpes de Estado, hay más democracia, países democráticos en el mundo. Pero si hablas en términos no del número de países, pero de población, ves que más del 50% de la Tierra vive en un mundo totalitario, autoritario, postdemocrático, como quieres. Bueno, tenemos 30 o 35% con China y India solo. Y cuando tienes 500 millones más con Brasil y los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y Turquía con 100,000 habitantes. Y la lista, y vamos a ver con la Argentina. No sé. Soy un poco más optimista, pero soy un extranjero, entonces es más fácil el optimismo. No tengo que vivir, digamos, los gritos autocomplacentes del peronismo. Lo que hemos entendido, hubiéramos debido entender que todo puede arruinarse más. Entonces, los Estados Unidos de George W. Bush no era una fiesta, pero hay que decir que parece el paraíso, o al menos parece, y hablo de la época del 11 de septiembre, pero tengo la impresión que todavía, yo tengo la impresión que el COVID, a pesar de la posibilidad que una vacuna venga bastante rápidamente, y tengo bastantes amigos en el mundo científico y ellos son bastante optimistas sobre la vacuna únicamente, que es muy bueno para la planeta y para el señor Sigman. El señor Slem también, hay que decir. Yo creo que la experiencia de la pandemia, que algo se rompió moralmente. Es posible que no sea la verdad en todas partes del mundo, pero al menos creo en las Américas, sobre todo en los Estados Unidos, México y Brasil, pero creo que en otros lugares también. Hay algo en términos morales se rompió. Al menos hablamos en estas tres sociedades de una crisis nerviosa de alta calidad, diría. Estamos viviendo una catástrofe moral de todos lados. Yo, entre los woke, he hablado mucho, incluso en la prensa argentina, sobre este tema, pero entre MAGA, Make America Great Again, y woke, yo quiero acompañar al señor Bezos a un otro planeta, por favor. Spaceship, no sé qué. Y bueno. Pero
es posible, hay que también que no, hay que hacer atención. No sabemos, vivimos todavía cuarentenas, el miedo del brote del COVID. ¿Quién sabe si en 2 años es posible? Pienso, por ejemplo, en 1918. Tenemos en esta época eran completamente, bueno, uno podría hablar de la pandemia del Spanish flu como la historia más importante en el mundo de la época, pero 2 años después casi nadie habló de la pandemia. Es posible que regresaremos de la misma manera, pero no lo creo. Empezaste más temprano hablando de las ruinas en el siglo XVIII, ¿no? Y quizás esas ruinas del siglo XVIII, para quienes protagonizaban el Grand Tour o para el propio Piranesi, tenían un sentido distinto del que tienen las ruinas para nosotros hoy. Para ellos las ruinas eran tanto ausencia como presencia, edificios que no funcionaban más, pero que habían sobrevivido al tiempo, digamos, y que eran un testimonio de crisis y resurgimiento. Mientras que hoy no soportamos las ruinas. También hablaste de Dresde más temprano, y Dresde no tiene más ruinas de los bombardeos. A fines de los 90 decidieron reconstruir la Frauenkirche porque el testimonio de la ruina no era más algo soportable. Y me pregunto si quizás esa relación con las ruinas que había en el siglo XVIII no era también una relación de esperanza respecto del futuro y de la posibilidad de que hubiera una supervivencia al tiempo que hoy hemos perdido y por eso no las toleramos más. No podemos más convivir con ellas. Ni en el caso de Dresde, ni en el caso de las Torres Gemelas en Nueva York, etc. Sí. Bueno, no hay duda que el Grand Tour y todo eso ocurrió en un momento de optimismo. La época, hablamos de la época de avances en tecnología, en ciencia, etcétera, etcétera. Y también las ruinas de Roma no había una consecuencia, digamos, para la vida en París o en Londres o en Edimburgo, no sé a dónde. Las ruinas, sí, tenían un aspecto sí, de museo de museo, de lugar para la contemplación, pero no sin efecto sobre el futuro, el presente, ni sobre el presente ni sobre el futuro. Lo que acabas de decir sobre la decisión en Alemania de reconstruir la gran catedral de Dresde. Sí, me parece, y yo creo que hay un vínculo entre esta decisión y la falta de capacidad en nuestra época de soportar la pandemia actual, porque nadie puede soportar las malas noticias. Y es una
diferencia esencial entre la humanidad hasta más o menos, hablo de la humanidad en las Américas, en Europa, por otros lugares, pero otros lugares más o menos favorecidos, entre comillas. Pero ahora no soportan las malas noticias. Todo debe, tenemos, no sé, la gente piensa tener un acuerdo con el zeitgeist, que todo va a pasar bien. Y por eso hay que ocultar una ruina como la Catedral de Dresden. Pero ahora regresamos en un momento en el cual ocultar las ruinas será muy difícil. Y yo imagino que lo que va a suceder es más populismo, tan de izquierda que de derecha. O una batalla entre populismos, salvo tal vez Europa, pero en las Américas seguramente.